Hola, ¿qué tal? Buenos días. En las últimas semanas, muchos de vosotros me habéis enviado por privado, por medio de las redes sociales, incluso por algún email, una pregunta, y es ¿por qué es tan importante la Biblia para mí? ¿Por qué leo la Biblia? ¿Por qué una persona como yo tiene la convicción de que la Biblia es tan importante? Y me gustaría responderos brevemente por este pequeño vídeo y explicaros por qué. Yo creo que hay tres razones fundamentales. Primero, es una cuestión de fe. Vengo de una familia protestante, evangélica, y entiendo que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es aquello que Dios quiere que sepamos de Él. Es la historia de la salvación, es de cómo nos explica Dios mismo, cómo ha intervenido en medio de la historia. No es un libro de ciencia ni pretende serlo. Por lo tanto, no me genera ningún conflicto lo que la Biblia explica con lo que la ciencia nos dice. En algún punto puede parecer que hay discrepancia, pero es que a la Biblia no le interesa explicar el cómo, sino el por qué. Cuando Dios nos está explicando la creación, no nos está explicando si hay un Big Bang, si hay una serie de cuestiones científicas de cómo eso sucede, sino que Dios interviene en medio de la historia. Y como eso, otras muchísimas cosas que nos encontramos. Por lo tanto, no es una cuestión en la cual yo encuentre conflictos, sino que más bien la Biblia fortalece mi fe, mis creencias, y todo lo que veo alrededor confirma esa creencia que yo tengo. Es una cuestión de fe. En segundo lugar, como profesional de la edición, te quiero decir que la Biblia es un libro increíble. La Biblia fue escrita más o menos en un periodo de 1000 años. La componen unos 50 autores y está compuesta por 66 libros distintos. Eso de por sí ya es un milagro. Además, tenemos que ver que hay una línea de pensamiento en toda la Biblia. Desde el principio hasta el final, yo siempre he visto que la Biblia es un plan de la salvación que tiene Dios para la humanidad. Desde el primer momento en el que Adán y Eva deciden vivir la vida por su cuenta y quieren ser como Dios y vivir sin tener en cuenta a Dios, Dios intenta recuperar esa relación con el ser humano y lo encontramos a lo largo de los 66 libros que contiene la Biblia. Entonces, me llama mucho la atención, por ejemplo, si no conoces la Biblia, te invito a que vayas y leas Isaías 53, es un capítulo magnífico de cómo explica Isaías cómo será los últimos momentos de la vida del Mesías, que sucederá 700 años después, y lo hace con una calidad de detalle que es imposible. Como editor me sorprende que la unidad de pensamiento sea tan coherente, pero también me sorprende que en el año 1945 aproximadamente, cerca del Mar Muerto, en las cuevas de Qumran, un pastor encuentra ciertas vasijas de barro con rollos que los esenios habían escrito en el año más o menos 300 después de Cristo, y son los documentos antiguos que tenemos más cercanos a la época de Jesús. Ahí se encuentra el rollo de Isaías por completo y otros muchos fragmentos que nos confirman que la Biblia que tenemos hoy es en un 98,5%, dicen los expertos, idéntica a la Biblia del primer siglo, a los textos que había en el primer momento en el que fueron creados y en el año 300 aproximado que se cierra lo que es el canon de las Escrituras. Por lo tanto, me parece como editor una obra magistral a la cual, sinceramente, yo no encuentro explicación si no ponemos la fe de por medio. Después tiene un valor histórico increíble. No sé si sabes, pero te lo explico. En la Edad Media, en el siglo XVI, empieza la Reforma en Europa, de la mano de Martín Lutero, aunque había habido otros reformadores anteriores, empieza a haber un movimiento en el cual sacerdotes, monjes leen la Biblia en los que tenían en ese momento, en las traducciones que tenían en ese momento, en el latín, y se dan cuenta de que lo que leen no se corresponde con lo que la Iglesia está enseñando y practicando. Por lo tanto, empiezan un proceso de traducción de las Escrituras. Lutero lo hace en Alemania, William Tyndale en Inglaterra para el inglés, y Casiodoro de Reina lo hace en español. Ese fue el pecado más grande que cometió el pueblo protestante, traducir la Biblia al idioma del pueblo. Entonces el pueblo podía acceder a la Biblia y entender si lo que estaban enseñando las iglesias era verdad o era mentira.
A partir de ahí también se dieron cuenta los reformadores que el pueblo no sabía leer, y alrededor de las iglesias se crearon las escuelas. En los países donde triunfó el protestantismo, en el siglo XVI, en el norte de Europa, en Inglaterra, en Alemania, Suiza y demás, se empezaron a crear escuelas alrededor de las iglesias y se alfabetizó al pueblo. Con lo cual nos encontramos con el desarrollo tremendo que eso supuso para Europa, para el norte y centro de Europa, en el siglo XVI y posteriores. La Iglesia protestante siempre le ha dado a la Biblia un lugar central, porque entendemos que es la palabra de Dios, pero entendemos que cada persona tiene que leerla y tiene que entenderla y vivirla. Por lo tanto, es importante que la gente esté preparada y formada, y eso fue fundamental en la historia del desarrollo de Europa, pero también todos los principios y las enseñanzas que la Biblia tiene, por ejemplo, la ley del talión, tan controvertida y que tantas veces nos ha parecido brutal, ojo por ojo y diente por diente, en la época en la que fue promulgada, era un elemento revolucionario, porque por cualquier cuestión uno podía perder la vida, por cualquier pequeño delito y error uno podía perder la vida, y esa norma lo que intenta es delimitar el daño que sea equivalente, la pena que se tiene que cumplir al daño que se ha hecho. Después Jesús en el Nuevo Testamento aboliría también la ley del talión y iría un paso más allá, enseñando el perdón y el amor al prójimo. Por lo tanto, me parece fundamental. Antonio Muñoz Molina nos habla del valor literario de la Biblia y lo equipara al de El Quijote para el castellano. Y a mí me parece que es cierto, la Biblia, la Reina Valera del 60, que es la evolución de las revisiones que ha tenido la traducción de Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, nos ha llevado a tener uno de los textos en español más preciosos y con más valor que podemos encontrar. Por lo tanto, hay muchas razones por las cuales nos acercamos a la palabra de Dios y por la cual yo, personalmente, porque me lo habéis preguntado, leo la Biblia e intento seguir la Biblia. Después, otros me habéis preguntado qué Biblia leo. Yo leo fundamentalmente dos versiones, aunque tengo muchas más en casa, pero fundamentalmente dos. Leo la nueva traducción viviente de Tyndale, en su edición de estudio del Diario Vivir. Me parece que es la mejor Biblia de estudio, porque la mejor Biblia de estudio que podemos tener. Si bien hay otras muchas para otros muchos enfoques, para mí me parece que esta Biblia está enfocada para el crecimiento de cada uno a nivel personal y la utilizo diariamente. Y después me encanta también la edición de la Palabra de la Sociedad Bíblica de España. Creo que es una evolución del texto maravilloso, donde se ha hecho una revisión literaria magnífica, fiel, muy fiel a los manuscritos originales, y que nos ayuda a conocer a Dios desde una perspectiva y desde un lenguaje actual magnífico. Por lo tanto, estas dos son las versiones que os recomiendo. Y por último, ¿dónde podéis adquirirlas? Podéis adquirirlas en cualquier librería a la que vayáis y la pidáis, os la van a conseguir. Pero si estás en Madrid, pues la librería Emmanuel es una de ellas, CLC también, pero también puedes ir a Barcelona a la librería ABA, librería Claret, todas ellas van a proporcionarte estas Biblias. Espero que esto haya respondido un poquito a las preguntas que me habéis hecho, y este vídeo así medio improvisado aquí en la editorial esta mañana os ayude a entender algunos de los detalles por cuales la Biblia es importante para mí. Muchas gracias, que Dios te bendiga.